Queridos amigos, aquí de regreso con la ayuda de nuestro Padre, por medio de la oración, por medio del entendimiento, del conocimiento, de regreso aquí con ustedes. Nuestro pequeño tema de hoy es regocijo en la resurrección. ¿Y qué quiere decir la palabra regocijo? Es muy importante saber. Regocijo quiere decir sentimiento intenso de alegría o placer. Eso es lo que quiere decir regocijo en la resurrección. Un intenso alegría en la resurrección. Claro, esta vez pues nos estamos acercando al fin de año y pues la situación es diferente, pero aquí estamos hablando sobre el regocijo de la resurrección del Señor Jesús. Vamos a empezar leyendo palabra de Dios y dice así. Marcos 15:42 dice: Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Continuamos con Marcos 16:6, dice así: Mas él les dijo: No os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde pusieron. ¿Qué ocurre aquí y por qué esta historia es tan relevante para el relato de la resurrección? ¿Por qué es tan relevante? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué tiene un propósito grande? Los escritores de los 4 evangelios coinciden en que Jesús murió en el día en que identifican como la preparación, según Mateo. Vamos a leer mejor, porque palabra de Dios es mejor que comentarios. Vamos a leer Mateo 27:62. Dice, pongan atención, por favor, porque todo, ahí vamos a leer como 6, 7 versículos y no vamos a dar explicaciones, sino simplemente vamos a leer como en referencia. Pongan atención, referencia. Vamos a, como entendiendo lo que dice, al leerlo, entendiendo y relacionando con nuestro tema, que es el regocijo de la resurrección, así se llama. Vamos a empezar Mateo 27:62, dice, al día siguiente, que es después de la resurrección, de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Marcos 15:42, mucha atención, Marcos 15:42 dice así, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Siguiente versículo está en Lucas 23:54, dice, era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Siguiente versículo dice, Juan 19:14 dice, era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Vamos a leer otro versículo, está en Juan 19:31, otro versículo. Juan 19:31 dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era tan solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuese quitado de allí. Juan 19:42, el último versículo que vamos a leer dice así, allí, pues por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. La mayoría de los comentadores entienden la expresión como una referencia al periodo que existe o que entiende entre el atardecer del jueves y el viernes. Jesús murió el viernes de tarde y fue sepultado antes de la puesta del sol. Durante el sábado descansó en la tumba. También lo hicieron todos sus discípulos y vueltas, prepararon aromas, perfumes, pero reposaron el sábado conforme al mandamiento.
Aquí dice Lucas 23:56, dice, Lucas 23:56 dice, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Algo que habría sido extraño si Jesús hubiera disminuido la obligación de guardar el cuarto mandamiento o si así lo hubiera entendido ellas. El sábado de noche, las mujeres compraron especias y fueron el domingo de mañana al sepulcro con la intención de completar el procedimiento funerario acostumbrado. Por supuesto, Jesús no estaba allí. La razón por la cual hicieron eso, porque pues es sábado, el séptimo día, día de reposo. Y pues ese día de reposo no es hecho o criado, instituido por hombre, sino es una institución de nuestro Padre desde el Edén. No sé si se acuerdan ustedes que desde el Edén, cuando se crió el hombre, en el sexto día, dice, después de que Dios terminó toda su obra, reposó el día sábado, lo guardó. Y no es porque, sinceramente, no es porque en verdad Él necesita guardar ese día, no es porque en verdad necesita reposar. Él nunca se cansa, pero lo hizo por nosotros, darnos un ejemplo de que necesitamos un día para adorarle a Él. O sea, desde el momento en que el sábado, según la palabra de Dios, dice que ese sábado está hecho para adorar a Dios. Pero si caemos en la lógica, el entendimiento de que si Él guarda el sábado, Él mismo se está adorando. Pero Él quiere que sus hijos le adoren. Entonces, él no necesitaba adorarse a sí mismo. Él es Dios, Él es todopoderoso, Él es el dueño del universo. Él hizo los mundos, los planetas. Él rige las leyes de gravedad, las leyes de los planetas, la ley de la tierra, la ley de las plantas. Él nacer, crecer y morir. Él es el encargado de todo eso. Él conoce todas las leyes, todos los átomos. Él no necesita alabarse a sí mismo, pero Él lo hizo para que nosotros tuviéramos un ejemplo de que nosotros tenemos que hacer eso, adorar a Dios. Desde tan temprano como el siglo segundo, el cristianismo consideró significativamente el hecho de que Jesús resucitó en domingo. Esto se convirtió en el fundamento de la presunta sacralidad del domingo. Pero, ¿eso es lo que el Nuevo Testamento enseña? Bueno, aquí se está tocando un poco, ¿no? Sobre el sábado, la resurrección. Y es que cuando hablamos de resurrección, se habla de algo, se piensa de algo importante. Cuando se habla de resurrección, se habla del día de domingo como día de reposo, día de adoración a Dios, que no tiene nada malo. Yo no veo nada malo que tú adores a Dios en domingo porque pues es el día en que resucitó. Yo no veo nada malo, pero lo malo está en que nosotros digamos en nuestra mente o establecemos leyes, normas que controlen nuestros sentimientos, nuestro pensamiento, nuestro entendimiento y que nos digan que ese día hay que guardar, no hay que hacer nada y que el sábado hay que dejarlo por un lado. Yo veo que es ahí donde está el problema, porque nosotros mismos estamos creando leyes que no están en la Biblia. Por eso hay una pregunta que dice aquí, es muy interesante porque pues se habla de una pregunta que es si verdaderamente el día de reposo es bíblico. La pregunta dice, ¿eso es lo que el Nuevo Testamento enseña? O sea, en verdad, con toda honestidad, el Nuevo Testamento enseña de que hay que guardar el domingo. O sea,
si literalmente cuando usted abre la Biblia, literalmente al pie de la letra dice que hay que guardar el domingo? Esa es la pregunta. Ahora, no se vaya a extrañar usted que en muchas de las Biblias que ya están saliendo, Biblias modernas, ahí dice que hay que guardar el domingo, pero no así la antigua versión de las Biblias en el pasado, cuando salieron las Biblias. Si usted busca una Biblia de nueva versión, digo, versión antigua, Reina Valera, 1909, es totalmente diferente. O busca otra Biblia, Biblias antiguas, traducidas antiguamente, las Biblias no hablan de un nuevo, de que hay que guardar el domingo. Pero sin embargo ya hay Biblias que ya se han alterado y ahí dice que hay que guardar el domingo. Entonces, ¿cuál creemos, amigos? Creemos en la Biblia que es inspirada, transliterada del griego mm, al español, al pie de la letra, o creemos una Biblia que es moderna y que dice que hay que guardar el domingo y que hay que dejar de trabajar y que el sábado no hay que guardarlo. Eso tenemos que preguntarnos. ¿Cuál creemos? Por favor, leamos. Por favor, pido un favor. Lean, por favor. Lean. Investiguen. No nomás leen, no nomás leer, sino también investiguen. Por favor, les pido favor. No hay una sola palabra en la Biblia que sugiera la sacralidad del domingo como un recordatorio de la resurrección. Ese recordatorio es el bautismo, porque fuimos sepultados juntos con Él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Romanos 6:4. Independientemente de la teología errónea acerca del culto dominical, debemos como adventistas regocijarnos por la resurrección de Jesús. Oscuridad o ocurrida el domingo de mañana, Jesús ha triunfado sobre la muerte en virtud de su muerte y resurrección, y es gracia a esta que estamos seguros de que nuestra propia resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, como dice la Biblia, como dice Pablo, en vano sería nuestra fe. Pero Cristo resucitó, entonces tenemos la esperanza de ser resucitados. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia, por su gran misericordia nos regeneró para una esperanza viva mediante la resurrección de Cristo entre los muertos. Primera de Pedro 1:3. Observa la certidumbre que Pedro tenía acerca de la resurrección de Jesús. ¿Cómo podemos nosotros tener esa misma certeza? Comentario de la señora White dice, vamos a leer un poco. Las mujeres que habían seguido humildemente a Jesús en vida no quisieran separarse de él hasta verlo sepultado en la tumba y esta cerrada con una pesadísima losa de piedra para que sus enemigos no viniesen a robar el cuerpo, pero no necesitaban temer, porque vi que las huestes angélicas vigilaban solícitamente el sepulcro de Jesús, esperando con vivo anhelo la orden de cumplir su parte en la obra de librar de su cárcel al Rey de Gloria. Los verdugos de Cristo temían que todavía pudiesen volver a la vida, escapándose o escapárselas de las manos, por lo que pidieron a Pilato un guardia de soldado para que cuidase el sepulcro hasta el tercer día. Esto les fue concedido y fue sellado la losa de la entrada del sepulcro a fin de que los discípulos no viniesen a llevarse el cuerpo y decir después que habían resucitado de entre los muertos. Se encuentra en el libro Primeros Escritos, página 180. Al brillar en tono del sepulcro la luz de los ángeles más refulgentes en el sol, los soldados de la guardia romana cayeron al suelo como muertos. Uno de los dos ángeles echó mano de la enorme losa
y empujándola a un lado de la entrada, sentóse encima. El hombre, el otro ángel entró en la tumba y desenvolvió el lienzo que envolvió la cabeza de Jesús. Entonces el ángel del cielo, con voz que hizo estremecer la tierra, exclamó: Tu hijo, tu hijo de Dios, tu Padre te llama. Sal. La muerte no tuvo ya dominio sobre Jesús. Levantóse de entre los muertos como triunfante vencedor. Las huestes angélicas contemplaban la escena con solemne admiración, y al seguir Jesús del sepulcro, aquellos resplandecientes ángeles se postraron en tierra para adorarle y saludaron con cánticos triunfales de victoria. Los ángeles de Satanás hubieron de huir ante la refulgente y penetrante luz de los ángeles celestiales, y amargamente se quejaron a su rey de que por violencia se les había arrebatado la presa, y aquel a quien tanto odiaba había resucitado entre los muertos. Satanás y sus huestes se habían ufanado de que su dominio sobre el hombre caído había hecho yacer en la tumba al Señor de la vida. Pero su triunfo infernal duró poco, porque al regocijar porque al resurgir Jesús de su cárcel como majestuoso vencedor, comprendió Satanás que después de un tiempo él mismo habría de morir y su reino pasaría al poder de su legítimo dueño. Primeros Escritos, página 181. Hasta aquí nomás, amigos. Yo sé que no es una explicación clara, yo sé que hay muchas dudas, pero no podemos continuar más. Pero yo les digo una cosa: por más que un predicador, por más que él se esmere a alguien en enseñar a aclarar cosas, nunca funciona. Y si funciona, muy poco. Aquí el que hace el trabajo es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que lo va a guiar a usted a entender la palabra. Yo simplemente leo, comento lo que la palabra dice. Eso es todo lo que hago. Aquí el Espíritu Santo es el que hace la obra en usted, si usted permite que el Espíritu Santo lo guíe a usted. Queridos amigos, hombres, mujeres y niños, no importa nuestro pecado, no importa dónde esté usted, desde ahí clame al Señor Jesús en su pecado. No se preocupe, Dios entiende. Hay muchos personajes, muchos seres humanos piensan que Dios no le oye a usted porque está orando desde el pecado. No, no haga caso de eso. Ore desde el pecado, desde el lugar mal donde se encuentra. No importa lo que acaba de hacer, no importa lo que está haciendo. Clame al Señor Jesús, clame al Padre y dígale que usted quiere su perdón a través del Hijo de Dios. Hasta pronto. Hasta pronto, amigos. Ahí estaremos en contacto.